Hola a todos, muy buenas noches, un abrazo gigante, un saludo muy especial en este inicio de la Semana Santa, un momento que nos invita tal vez a conectarnos con nosotros mismos, a volver al ser esencial que somos, a darnos cuenta que estamos todos de alguna forma conectados y definitivamente un momento también muy especial para entrar en ese proceso de silencio interior que nos permite saber en qué instante estamos y en qué momento específico para precisamente aprovechar ese momento de intimidad y de cercanía. Los voy saludando de a poquiticos: Gloria Mora, Luzma Carvajal, Marjorie Álvarez, Yasmi Candre, Belinaje, Marcela Villegas, Zaire Arb, de Yanira. Bueno, un saludo a todos ustedes. Qué rico que nos vamos encontrando aquí de nuevo en este principio de semana, en esta semana de reflexión, en esta semana que debería repetirse en muchas ocasiones, porque definitivamente yo creo que lo que nos está invitando es a conectarnos con nosotros mismos, a comenzar esa conversación que teníamos aplazada con nosotros mismos, a introyectarnos un poco y a entender que lo que vamos viviendo en el día a día tiene un propósito que posiblemente va mucho más allá. Y este momento entonces, ese momento hacia la pasión, hacia la muerte, hacia la resurrección, nos invita a ir más allá de las visiones religiosas, por supuesto respetando todos los puntos de vista, y entender que en cada uno de nosotros está ese movimiento que simbólicamente nuestras religiones nos han mostrado por tanto tiempo, y yo creo que es una oportunidad maravillosa de darnos cuenta de que estamos ahí todos conectados con todos, y de que en verdad en este tiempo de reflexión, en este tiempo de pausa, en este tiempo de esa respiración tan necesaria, se hace fundamental entender que estamos todos y cada uno de nosotros vinculándonos ante todo con nosotros mismos para poder seguir avanzando. Pero bueno, entonces digamos, tiempo para meditar y orar. Primero, obviamente tendríamos que empezar a conversar de qué es eso de meditar ahora tan en boga, ahora que está tan, digamos que puesto en cada una de las reuniones, en cada actividad que estamos tratando de hacer, y se ha convertido casi que en una práctica, a veces un poco ligera, otras veces mucho más profunda y otras veces llegada ya al grado casi diría yo de fanatismo, donde ya seguramente nos estamos enredando. Yo, antes de entrar en este tema, los saludo. Hay gente de Canadá, hay gente de Nueva York, hay gente de muchas partes del mundo escuchándonos acá, hay gente de Panamá, veo por aquí, hay gente obviamente de todo nuestro país, y qué rico saber que estas redes hayan permitido que vayamos ampliando estos contactos. New Jersey, qué bueno verte por aquí también. Ligia Giraldo, ¿sí? La doctora Diana Carolina, qué bueno saludarte desde México. Y bueno, fíjense cómo vamos teniendo esas redes que más allá de todo esto nos están diciendo vale la pena seguir avanzando y seguir considerando que en este proceso nosotros tenemos que, insisto, llegar a cosas mucho más profundas. La meditación entonces implica ante todo atención, y atención es sin tensión, sin tensión. Qué rico saludarlos a todos. Yo quisiera detenerme aquí saludándolos a todos, pero bueno, es que si no, no podemos avanzar, y al final estaremos hablando de todo esto, pero veo que nos están siguiendo de muchas partes del mundo, y eso es muy satisfactorio. Más allá de los egos, es darnos cuenta de que en verdad estas semillas de conciencia las estamos sembrando en muchos terrenos, y definitivamente terrenos fértiles, porque vemos que van saliendo a flote muchas de esas semillas, van germinando, y todos los días casi yo podría decir que encuentro un testimonio distinto a través de estas redes, a través del Instagram, a través del canal de YouTube, diciendo realmente ha valido la pena todo este tipo de encuentros y de conocimientos que hemos venido impartiendo durante todo este tiempo de la pandemia y la pospandemia, ¿sí? Entonces decíamos, es necesario tener una atención muy profunda en aquello que queremos hacer en un momento determinado, y esa atención implica detenernos.
uno se detiene para volver a encontrar sus ritmos, uno se detiene para volver a encontrar la pausa, uno se detiene para poder escuchar y poner en orden los órganos de los sentidos, uno se detiene para poder entonces manifestar todo lo que es su ser y proyectarlo con fuerza, con intención, con grandeza, con serenidad, con mucho entusiasmo para poder seguir en ese camino del conocimiento. Y en ese proceso del detenimiento, entonces, esta actividad nos está invitando, uno, a detenernos para centrarnos, para volver al corazón, para volver a lo que somos cada uno de nosotros, para volver a ese momento que reclama la intensidad del encuentro con nosotros mismos, que solamente puede ser dada desde los órdenes del amor, donde cada uno de nosotros realmente se centra. Si nos ponemos a revisar todo el simbolismo de esta Semana Santa, está centrado en algo, si se quiere, un poquito complejo, como fue la pasión y la muerte de alguien que entregó su vida por físico amor y porque realmente entregó todo lo que había sido por entender que tenía una fe y una esperanza puesta en un mandato de ese ser superior, su padre, que lo mandó entonces en esas condiciones a cumplir una misión. Pero insisto, más allá de la visión religiosa es entender que todos vamos pasando por estas etapas y casi que podríamos decir que todas las semanas son santas, porque tenemos esos momentos complejos de confusión, de angustia, de ansiedad, donde casi nos retiramos a decir, si es posible, aleja de mí este proceso para que entonces podamos seguir avanzando, pero muchas veces simplemente no lo podemos dejar a un lado y la necesidad que tenemos es precisamente de afrontarlo, pero no de afrontarlo de cualquier manera, de afrontarlo con serenidad, con una actitud de aprendices, con una actitud humilde de comprender que lo que está ocurriendo es un proceso también que nos permite avanzar con serenidad, pero también con esa necesidad interior de seguir acumulando todos esos conocimientos, todas esas experiencias para ponerlas al servicio de. Y después viene un símbolo muy importante que es el de la muerte, que el de la muerte lo estamos relacionando no solamente con la muerte física, como fue esto de la descripción tan especial de la crucifixión, sí, esto es muy importante entenderlo también como la necesidad de que nosotros tengamos esa posibilidad de conectarnos con la muerte en otro plano, cuando decidimos renunciar a lo que no es nuestra esencia, cuando decidimos renunciar a la crítica, al resentimiento, al odio, a la angustia, a la ansiedad, a todo esto que nos aleja de lo que verdaderamente vinimos a hacer. Realmente la vida debería estar repleta de gozo, de entusiasmo, de felicidad, de alegría, de mucho amor profundo, pero a veces por quedarnos en las minucias y en el tener antes que el ser y antes que el hacer realmente en esa misma dirección, ahí nos empezamos a confundir y es entonces cuando realmente nos extraviamos del sendero. Pero alguien viene a darnos la mano en un momento en que sentimos la confusión y precisamente en ese momento en que alguien nos da la mano nos está invitando a celebrar tal vez la fiesta más importante de la visión judeocristiana, que es la de la resurrección, darnos cuenta de que después de morir a algo había una necesidad de volver a nacer y era posible perfectamente volver a generar un nuevo movimiento en nuestro interior que nos permitiera vivir esa vida a partir del gozo, de la bienaventuranza, de la plenitud, de la serenidad, de la alegría, de las muchas ganas de seguir adelante, compartiendo generosamente todo lo que la vida nos ha entregado y con alegría, con la capacidad de conectarnos con el otro, con generosidad, con mucha sensación de necesitar el vacío. Tan hermoso. Bueno, es que no puedo evitar aquí leer algunos de estos mensajes, con mucha necesidad de encontrar ese vacío, con mucha necesidad de realmente ampliar nuestro panorama y como lo hacíamos en el último escrito cuando dibujábamos el paisaje, entender que ese paisaje tiene la posibilidad de hacerse absolutamente infinito hasta allí donde nuestra imaginación nos logre llevar y en un momento determinado, a pesar de la confusión, empezar a entender que hay herramientas para poder avanzar. Hoy veía a alguien muy, muy especial, una paciente que
logró hacerse piloto de una de las aerolíneas aquí, está en todo el proceso de prueba y todas estas cosas que les sacan a los pilotos de hacer sus primeros vuelos, siempre acompañados por el capitán a un lado explicando, pero obviamente sentía mucho temor. Y muchísimas veces en la consulta utilizó la palabra imagínate Alejo, imagínate Alejo, imagínate, y ese imagínate pues obviamente parte de construir imágenes y eso implica activar todo el proceso de la visualización y eso significa ella es mucho más visual que auditiva o que kinestésica, que esa que necesita estar palpando y utilizando el tacto como comunicación. Pues bien, ahí en ese momento entonces ella empieza a darse cuenta y cae en cuenta de que es necesario que empiece a imaginarse cómo le va a ir de bien en esas pruebas, cómo está aterrizando su avión, cómo está haciendo el proceso del acarreo y del decolaje en un momento determinado y se da cuenta de que cae en un segundo en una serie de pensamientos que la envuelven tal, yo le digo, ¿en qué estás pensando en este momento? Es que estoy cayendo en cuenta de que el mejor aterrizaje que hice durante estas pruebas, yo lo estuve imaginando y visualizando toda la noche, casi que ni dormí, visualizando ese aterrizaje y realmente resultó bastante bien. Entonces, fíjense la importancia que en la meditación empieza a tener ese proceso de la imaginación. Pero antes que llegar a eso, es muy importante hablar de esa pausa interior que empieza con aquello de la respiración. No nos hemos cansado y repetido muchísimas veces en estos lives la importancia que tiene la respiración, porque a partir de la respiración nosotros estamos recuperando los ritmos, la calma, la serenidad, la oxigenación de todos nuestros órganos y sistemas, y eso a su vez nos lleva a que haya un funcionamiento adecuado, equilibrado, en un grado de homeostasis bien interesante y por eso es tan importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Implica también entonces que si empezamos a hacer esa respiración de las cuales hay muchísimas técnicas, pero yo siempre aconsejo la respiración de tipo abdominal en la que primero llevamos oxígeno al abdomen, luego al tórax, allí hacemos la pausa, luego al expirar, expiramos primero el oxígeno del tórax y después el del abdomen, haciendo como una especie de 8 que nos permite a nosotros en ese movimiento tener algo perfectamente equilibrado y que se repite constantemente en un ritmo tranquilo, sereno, calmado, rítmico y pausado, que es muy importante. ¿Qué ocurre? Que cuando empezamos a respirar, entonces todos nuestros sistemas de alerta empiezan a disminuirse, pero muy especialmente aquí hago énfasis en una sustancia que es el cortisol. Resulta que con el estrés del día a día, con todo lo que implica el movimiento de todas nuestras acciones en el día a día, con todas las tareas que tenemos que realizar, con la pelea que tenemos con nuestro reloj, con la pelea que tenemos también con las múltiples funciones que hemos asumido en un momento determinado que nos han asignado, pues entonces ahí frecuentemente nos desconectamos de esos ritmos y de esas pausas y precisamente a través de la respiración es cuando volvemos a la tranquilidad, a la calma, a la paz interior que nos permiten en verdad conectarnos con la esencia de aquello que somos. Cualquiera puede meditar, esto no está hecho para iluminados ni gente súper especial que en un momento determinado tenga ciertas características esenciales, ¿no? Y la verdad es que está diseñado para cualquier persona que esté mentalmente en sus cabales. Me refiero a que tenga conciencia de sí misma y de su entorno y realmente se convierte en una herramienta fundamental para empezar a comprender desde lo sagrado a las fuerzas místicas más importantes que hacen que nosotros empecemos a recuperar también ese proceso que cada uno de nosotros está viviendo. Alguna vez escuché una conversación entre aquellas. Tola le decía a la Maruja, oíste Maruja, que vos has oído mucho hablar de esa cosa que llaman disque de la meditación. Y Maruja le dice, pues claro, bobita, yo medito todos los días, ¿cómo así? ¿Y cómo haces, pues, querida? Ve, yo simplemente pongo un cassette
un cassette en mi grabadora y empiezo a escuchar esa musiquita tan rica de los bambuquitos y me voy metiendo en lo que yo soy y en lo que yo me acordaba cuando conocí a la Ananías. Realmente esto es para decirles a manera de broma que en verdad lo que estamos haciendo en un momento determinado es entender que la meditación no es otra cosa que volver a ser lo que nosotros somos en esencia. Y a alguien escuchar su musiquita de antaño, mi hija querida, la puedes llevar a ese momento tan especial que le hace feliz, que la hace sentir muy contenta, que la hace sentir realmente tranquila y en paz y en su zona de tranquilidad y de no conflicto. Esto está haciendo que cada uno de nosotros convierta sus acciones, cuando ya ha practicado lo suficiente, y sus acciones del día a día en algo que le permita hacer de su trabajo una meditación. Hacer algo con pasión, centrado en lo que estamos haciendo, evitando las distracciones, manteniendo el enfoque claro y concreto. Eso hace que nos convirtamos en meditadores a partir de cada una de nuestras acciones. Y eso normalmente, en lugar de llevarnos a un momento de estrés, debería llevarnos a un momento de relajación profunda que va mucho más allá de soltar unos músculos o unos grupos musculares o entrar en un estado de prehipnosis que obviamente también es válido, pero mucho más allá de eso, la meditación nos está permitiendo entender que es una herramienta de conversación con nosotros mismos y lo que estás diciendo aquí es exactamente tal cual. Meditación es estar en el momento presente y en ese momento presente ya estamos empezando a darnos cuenta de que no teníamos que ponernos la túnica, ni andar en sandalias, ni hacer una posición de loto, ni siquiera de levitar. No, ya empezamos a levitar cuando ya nos va distrayendo esto que nos está ocupando y nos hartamos de estar en la misma condición. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa meditación nos lleva a eliminar pensamientos confusos. Con mucha frecuencia yo le hago que mis pacientes en un momento de la terapia los coloco a escuchar una especie de metrónomo, que es algo que marca los ritmos en los músicos para llevar precisamente esas composiciones adecuadas en ese ritmo que se mantiene, y los pongo a que en 3 minutos escuchen un ruidito que tiene algún distractor que cambie en este momento, y eso hace que, por supuesto, su cerebro empiece a producir lo que se llaman ondas alfa. Pero me sorprendo muchísimo cómo después de 3, 4 minutos de ese ejercicio, muchos pacientes ni siquiera logran identificar que hay una diferencia entre los ruidos. Es decir, que estamos simplemente oyendo pero no escuchando, no estamos poniendo atención a lo que estamos escuchando en ese momento determinado, y eso nos lleva a entender que cuando nosotros realmente nos centramos en el silencio, en la pausa, en el ritmo de nuestras vidas, podemos detectar los diferentes matices de esas frecuencias que se están expresando en nuestras vidas a través de las experiencias, de ese colorido que le estamos poniendo a nuestra existencia por cada momento que estamos viviendo con intensidad, de ese instante que estamos disfrutando a plenitud. Pero cuando no somos conscientes de eso que estamos haciendo, nos está ocurriendo que nos estamos alejando de lo que Siddhartha Gautama, el Buda, decía, es estar presente en el instante de cada instante. Es decir, vivir a plenitud, con intensidad, con fuerza, con alegría, con dinamismo, con poder, con voluntad, con todas esas características cada instante, y de esa manera, al terminar la jornada, no te vas a sentir fatigado, al contrario, te vas a sentir como si hubieras tenido un delicioso doping, porque estás haciendo lo que tu corazón te dicta y lo que tu corazón te está permitiendo encontrar en lo más profundo de tu ser, que hace que se eleven las vibraciones y que vuelvas a ser tú, que en un momento determinado, por alguna circunstancia, te alejaste de la fuente. Así que meditar es calmarnos. Meditar es entrar en la paz, meditar es entrar en el equilibrio, meditar es evitar el ruido interno que parte del ruido externo de las emociones. Meditar es volver a encontrar en el otro una capacidad de sorprenderme, porque precisamente estoy dándome cuenta que lo que encuentro en el otro no es otra cosa que mi propia proyección. Meditar es darnos cuenta que estamos contentos, y eso implica que aún en un momento de drama nosotros podemos estar
Ojo, contenidos pero no reprimidos, de ahí viene la palabra contentos. Meditar es también entonces mirar con ilusión y con esperanza aquello que nos dibuja el panorama de nuestra existencia. Meditar es volver a creer y volver a reemplazar los sistemas de creencias para darnos cuenta de que ese ser superior está en nosotros y que por tanto somos parte de su obra perfecta y que por tanto también somos perfectos en un momento en el que nos reconocemos a nosotros mismos y en el que renunciamos a lo que no sea nuestra esencia. Por eso es muy importante empezar en este tipo de circunstancias a encontrar nuevas perspectivas. Aquí alguien pregunta, Alejo, ¿es posible con la práctica de la meditación elevar la conciencia sirviente? Claro que es importante y es factible. Siempre la meditación nos va a permitir elevar esos patrones frecuenciales que nos hagan realmente darnos cuenta de que la resiliencia habita en nosotros, de que somos mucho más que aquello que pensábamos en un momento determinado, de que en realidad cuando nosotros nos conectamos empezamos, sí, a hacernos amigos de esa voz interior, como lo estás diciendo, me imagino que será María Eugenia, pero bueno, aquí eso que estás diciendo es totalmente cierto. Entonces, cuando vemos nuevas perspectivas, nosotros ya empezamos a controlar esa hormona de la que les estaba diciendo ahora, que es el cortisol, que prende las alarmas y nos dice acelere. Hunda el pedal del acelerador y eso es lo que nos lleva a que estemos tensos, a que estemos taquicárdicos, a que estemos sudorosos, a que no podamos concentrarnos, a que perdamos la atención, a que en un momento determinado hasta estemos pensando, estamos perdiendo la memoria y la capacidad de atención y en realidad lo que estamos haciendo no es otra cosa que precisamente alejarnos de eso que es el asiento de lo que tenemos que ocupar en un momento determinado, que es el trono de la serenidad. Por eso es tan importante que cuando nosotros nos permitamos, por ejemplo, asumir una actitud de oración como en este momento, y a veces nos llevamos las manos en señal de que están allí las prolongaciones del corazón a través de nuestras manos, pero además las llevamos al cuarto centro en actitud de devoción, entonces realmente lo que estamos haciendo allí es volver a reconocernos tremendamente vulnerables y en ese preciso momento nosotros tenemos esa posibilidad de vivir esta Semana Santa de una manera completamente distinta, más allá del ritual, más allá de asistir a una procesión que por supuesto es válido, pero más allá de eso es sentir lo que hay allí dibujado e inscrito en todo ese simbolismo. Estamos rememorando un proceso supremamente importante que ocurrió en la humanidad y que de hecho marcó a la humanidad misma y que precisamente nos está llevando a que empecemos a través de todo ese control de nuestra mente, de nuestras emociones, a encontrarnos en la imaginación, en la creatividad, en el gozo y sobre todo en la confianza, que no es otra cosa que la fianza en nosotros mismos y de alguna forma eso nos lleva a desarrollar la ciencia de la paz y la tolerancia. Cuando estas cosas nos ocurren, entonces yo creo que hay un momento en el que la ansiedad se reduce, en el que ya no hay lugar a la depresión, en el que incluso muchas de las enfermedades consideradas como autoinmunes o generadas desde procesos profundos de ansiedad empiezan a dejarse atrás. En estos días veíamos con la doctora Camila en una de sus charlas tan gratas y tan maravillosas cómo precisamente una gran parte de nuestro estado inflamatorio se debe precisamente a trastornos del sueño. La meditación y la oración precisamente nos inducen a que haya un sueño adecuado, reparador, en el que realmente en ese momento lo que estamos haciendo es permitiéndonos entrar en lo que se llama la fase REM del sueño. Así que quien medita, y eso lo demostró quien trajera a Occidente la meditación, Maharishi, y él decía, uno de los primeros efectos que se van a notar con el ejercicio de la meditación y precisamente también de la oración como otra técnica de meditación es la mejoría en el sueño. Por eso la invitación es a que todos los días tengamos ese momento de pausa, de meditación, de entrar en contacto con nosotros mismos, de empezar a darnos cuenta de que existen muchísimas técnicas de meditación. Existe la meditación guiada, donde alguien va dejándose llevar como aquellas dos con el casete
en este caso van colocando meditaciones guiadas a través de las redes de internet, que hay muchísimos tipos de meditación. Pero también está la meditación por concentración, que es la capacidad de centrarnos en un objeto simple, o la meditación por contemplación, en el que uno lleva una imagen, por ejemplo, religiosa, porque tiene ese concepto de lo religioso muy en alto. Por ejemplo, cuando oras estás meditando también, pero también existe la meditación a través del mindfulness o la atención plena, y también existe la meditación a través de los mantras y a través de lo que se conoce como la meditación trascendental. Es decir, existen muchísimas técnicas de meditación, y más allá de la técnica, insisto mucho, es el momento en que la meditación nos invita a la pausa, a la serenidad, a la calma, a la concentración, a la respiración, al ayuno también, porque idealmente deberíamos estar en estado de oración o de meditación en un cierto ayuno. Por eso se hace énfasis en estos días simbólicamente a que los viernes no se coma carne. Realmente, más allá de comer carne, lo que se está pretendiendo es hacer una especie de ayuno, una especie de algo que nos va a llevar a entrar en ese momento de serenidad y de calma. Pero también es el momento para estar en la tranquilidad, en una posición adecuada, que más allá de una postura es la posición frente a la vida, y por eso, más allá de colocarte en flor del loto y utilizando algunos dedos a manera de mudras, lo que estamos haciendo es recuperando la postura frente a la vida, y por eso también la meditación nos lleva a tener posturas sanas, acordes al plan de vuelo que nosotros hemos elegido, es decir, a ese deber que hemos elegido en un momento determinado, y que también nos llevó a que eligiéramos una técnica diferente de acuerdo a lo que necesitamos en la misión que hemos elegido en un momento dentro del plan mayor. Aquí alguien me dice: Alejo, sufro de ansiedad y he mejorado desde que medito. Me ha ayudado los videos de José, de Joe Dispenza, debe ser, me imagino, o no sé qué dices tú con José, o con Deepak Chopra. Ah, bueno, perfecto. Realmente Chopra tiene muchísimos niveles de meditación, y son técnicas válidas, lo mismo que los de Joe Dispenza, los de Greg Braden, los de Amit Goswami, los de Bruce Lipton. Hay muchísimos que pregonan muchas de estas cosas, pero más allá de, entonces, insisto, una técnica determinada, lo importante es que tú te sientas cómoda con el tipo de meditación que elegiste, y eso te va a llevar a volver a lo simple. Es así de sencillo. Meditar es volver a lo simple, meditar es volver a lo que somos nosotros de verdad, y a no alejarnos de la fuente. Meditar es precisamente ponernos en comunicación, y esa comunicación con ese ser superior empieza a partir de un propósito, como, si se quiere, desde la visión religiosa, como hijos suyos, entendiendo que si somos sus hijos, hacemos parte de esa perfecta obra que Él creó, y es donde precisamente nos empezamos a encontrar con el gozo, con la paz, y sobre todo es aquí donde en verdad estamos empezándonos a dar cuenta de que a partir de esto nosotros podemos encontrar nuestros dones. Generalmente esos dones y esos talentos están ahí en nuestro interior, pero no salen, no brotan, porque precisamente no hemos logrado encontrar ese momento de silencio tan necesario. Cuando ustedes empiezan a meditar y eligieron cualquiera de esas técnicas de meditación, insisto, con el mantra, por contemplación, con un sonido, con un pensamiento semilla, lo que están haciendo es aquietar el resto de sus emociones para centrarse, enfocarse, dirigirse, actuar como con el láser de la conciencia, y darnos cuenta de que en nosotros habita toda esa posibilidad. Hoy veía yo una mujer que a mí me parece impactante, es una mujer muy guapa, de unos 70 y pico de años, que los últimos 35 años ha estado al cuidado de su mamá y de su hermana, completamente enfermas y completamente limitadas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, en ese proceso, realmente lo que ella ha hecho es un sacro oficio, no un sacrificio. Y ella me decía: mira, más de una persona me dice, pídele a Dios que se las lleve,
pídele a Dios que ya es tiempo de que se retiren, pídele a Dios que... Dice, pero yo para qué le quiero pedir si es que me hacen falta mi par de loquitas y ya qué hago, si ya hacen parte de mi vida y cuando no las veo y cuando no tengo entonces una función para con ellas, entonces yo voy sintiendo que mi misión empieza a terminarse. Y entonces, ¿cómo alguien resiliente es capaz de convertir algo tan dramático, porque realmente son historias dramáticas, tanto la de su madre como la de su hermana, en una oportunidad de servir y de entregar y de precisamente conectarse con eso que nos permite darnos cuenta de que todos estamos unidos con todos y que esa obra tan especial de meditar, de servir, de orar, va en una sola dirección y que precisamente eso es lo que nos lleva a darnos cuenta de la grandeza que habita en nosotros. Más allá de estos egos y más allá de estas cosas, lo que nos está recordando es que somos seres esenciales, seres simples, seres completamente descomplicados y seres que en realidad vinimos sin mayores equipajes y nos vamos sin ningún otro equipaje y simplemente nos llevamos lo que dimos. Es decir, que es soltando como realmente vamos a empezar a encontrarnos en lo simple y tal vez por eso el santo decía, soy feliz porque deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Para mí siempre ha sido muy simbólico el día de que nos vamos a visitar los monumentos, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy simbólico porque en ese Jueves Santo sí he encontrado, más allá de una cosa muy bonita y de tomar la foto y toda la cosa, estoy encontrando que detrás de eso que están colocando en el altar, de ese cuerpo de Cristo expuesto en un momento determinado como un símbolo de el que fue capaz de entregarse por amor a la humanidad, a mí eso me ha tocado profundamente muchas veces porque entiendo que ahí estamos encontrando en esos simbolismos precisamente la posibilidad de volver al corazón. Si ustedes se dan cuenta, siempre está allí plasmada esa imagen con muchas variaciones de acuerdo a las distintas parroquias y lo que sea, pero finalmente entendidas en ese cuerpo de Cristo que va a ser entregado en un momento determinado y que precisamente nos está llevando a que empecemos a darnos cuenta de que es el momento de empezar a rescatar los simbolismos, más que un deber como católicos o como cristianos, es volver a entender que es una oportunidad maravillosa para volver otra vez a conectarnos, insisto, con eso tan esencial que es para nosotros. Más allá de ganar indulgencias o de simplemente hacer el Vía Crucis con toda la fuerza y el entusiasmo, es entender todas las estaciones que vamos recorriendo en nuestro día a día y cómo todas estas estaciones también están generando símbolos cercanos a nosotros que nos están diciendo que cada una de esas caídas representó algo, cada una de esas posibilidades de la ayuda, por ejemplo, representada a través de cuando el cirineo le ayuda a cargar la cruz, cada uno de esos otros simbolismos cuando enjuagan el rostro de Jesús, en ese momento verdaderamente estamos entendiendo que hay muchas imágenes allí superpuestas. En ese momento de la ayuda que recibe cuando ya el otro no es capaz de soportar la carga, eso lo vemos reflejado en nuestro día a día. Por eso todos los días estamos prestándonos a hacer ese Vía Crucis, pero ya no desde el sufrimiento y desde el dolor, sino desde el aprendizaje. Y por eso al final en la expresión en la cruz es: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso no es otra cosa que simplemente liberarnos, soltarnos. Hay un video un poquito antiguo ya que está ahí en el canal de YouTube, yo los invito a que lo miren, que se llama Los 7 chakras y las 7 palabras. Esto lo hicimos con el grupo de meditación hace mucho rato. Estábamos en una de esas charlas que yo acostumbraba a dictar en mi consultorio y se me ocurrió hablar de los chakras, los 7 chakras y las 7 palabras, y correlacionarlos con lo que estaba ocurriendo realmente en nuestro día a día. Y por eso los invito a que lo busquen ahí en mi canal de YouTube. Buscan eso, los 7 chakras y las 7 palabras. Creo que fue así como se llamó ese video. De pronto hasta mañana se los entrego por ahí a través de quienes están suscritos aquí a estas cosas y a mis listas de difusión. Pero
compártanlo, porque en verdad hay cosas muy bonitas allí por empezar a comprender e insisto, rescatar esos simbolismos. Yo los invito entonces a que terminemos este live de hoy, entre otras cosas, contándoles que por supuesto esta Semana Santa, este resto de Semana Santa, será para ese instante de silencio interior que nos va a permitir entender la importancia que esto representa y a vivir esta Semana Santa de una manera distinta, donde precisamente alimentemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestras ilusiones, y yo sé que podemos lograrlo. El video, como les decía, se llama Los 7 chakras y las 7 palabras. Está en mi canal de YouTube. Me buscan como Alejandro Posada Beut y realmente ahí vamos a darnos cuenta de esto tan simbólico y tan significativo. Entonces les decía, los invito a que terminemos este encuentro de hoy con una pequeña meditación para que convirtamos esto en algo práctico y realmente los invito a experimentar verdaderamente ese estado de serenidad y de calma que nos ayuda a darnos cuenta de que en verdad tenemos algo fundamental. Gracias, Cándida, por colocarlo allí. Los invito entonces a llevarse sus manos al corazón, a cerrar sus ojos. En verdad, regálense este momento. Vamos a hacer una meditación muy breve, pero yo espero que suficientemente profunda para que nos enteremos realmente del significado que puede tener la meditación. Cuando cerramos, en realidad los párpados, no los ojos, lo que estamos es evitando que se distraigan nuestros pensamientos a través de los órganos de los sentidos. La visión está captando muchas informaciones y cuando cerramos los párpados lo que estamos haciendo es quitar un poco más de estímulos externos para poder empezar a interiorizarnos. En ese proceso, entonces, llevamos las manos al corazón, entendiendo que es allí donde queremos acunar nuestros mejores pensamientos, nuestra palabra preferida como mantra o simplemente esa palabra de contemplación que vamos a utilizar o un pensamiento semilla determinado. Y en este momento yo les sugiero que lleven a su corazón una imagen tan potente como por ejemplo esa que se expone en ese Jueves Santo, en el momento en que salimos a recorrer esos monumentos, pero más allá de eso, insisto, visualicen ese cuerpo de Cristo que va a ser entregado, si es que alguien tiene una visión religiosa muy profunda, y si no, elija un pensamiento semilla sencillo, como la palabra paz. Y de esa manera, entonces cada uno lleve a su interior esa palabra, pero primero respiramos lenta, profundamente, de manera rítmica, pausada, asumiendo una postura ideal de nuestro cuerpo con la columna recta, descruzando las piernas, permitiéndonos fluir y que esa energía fluya a través de nuestro cuerpo y disfrutando de cada molécula de oxígeno que estamos transmitiendo a nuestro interior y que por supuesto estamos compartiendo con todo ese entorno en el que estamos habitando. Respiramos una vez más, lenta, profunda, rítmica y pausadamente. Y ahora dejamos ese pensamiento semilla. Yo les insisto hoy con la palabra paz. Y permitimos que esa palabra paz se anide en nuestro corazón y que se cultive allí en un terreno propicio, porque a partir de este momento estamos dispuestos a escuchar con serenidad y con calma lo que esa palabra nos está llevando a nuestro cuarto centro, a ese centro que nos invita otra vez a ser en esencia aquello que somos para poder cumplir y llevar a cabo esa parte fundamental dentro de nuestro plan mayor. Visualizamos esa paz, sentimos esa paz en nuestro corazón. Y permitimos que a través de esa paz interior, cada uno de nosotros empiece a experimentar esa sensación de genuina alegría, esa sensación que nos invita a renunciar a todos los distractores, esa sensación que nos invita también a enfocarnos y a dejar a un lado todo aquello que difumina
y que no es parte esencial del objeto de nuestra misión. Volvemos a imaginar también como si en ese momento de paz volviéramos a encontrar la quietud suficiente como para comenzar ese diálogo con el ser superior que espera nuestra comunicación a través del silencio, a través de la pausa, a través del contacto con esa semilla primigenia de la que cada uno de nosotros emergió, a través de la fuerza del amor, a través de la capacidad de volver a creer, a través de esa serenidad que habita en nuestro interior, cuando el Espíritu inspira cada uno de nuestros pensamientos y nuestras ideas. Y permitimos entonces que fluyan a través de nosotros para que todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, todas nuestras emociones, todas nuestras ideas y todas nuestras acciones vayan impregnadas de esa fuerza maravillosa, interminable del amor que nos permite pensar en todo el mundo de las potencialidades, ampliar nuestro panorama, proyectarnos al futuro con certeza, con la serenidad y la calma interior que nos permiten visualizar desde ese color índico del sexto centro, volver a encontrar en ese azul sereno y calmado esa noche de paz interior que nos permite también darnos cuenta de que esa luz índigo en ese momento está permitiéndonos volver a encontrar en cada una de las estrellas de nuestras neuronas la posibilidad de conectar de manera adecuada con ese resto y empezar a que las conexiones que se vayan creando todas vayan dirigidas hacia el servicio, hacia el ser, hacia el verdadero y único ser que habita en nosotros, para darnos cuenta también que en ese momento empezamos a experimentar la sensación de liviandad. Ya nada nos pesa, ya soltamos lo que hasta ahora habíamos venido cargando con dificultad para poder ir ligeros de equipaje en el camino y simplemente vestidos de alegría, de entusiasmo y de serenidad que nos permitan de nuevo volver a encontrarnos en ese momento de equilibrio, de homeostasis total, en ese momento en el que el ser empieza a mostrar lo mejor de sí y en ese momento en que entiende que es necesario volver a morir a aquello que no somos para alimentarnos y nutrirnos de cada pensamiento sereno, tranquilo, en calma, que a su vez nos permita despejarnos del ego, de la conciencia equívoca que en un momento determinado nos evita encontrarnos con aquello que somos y en cambio encontrarnos con la conciencia que construye, que edifica y que se da cuenta que es necesario ese contacto de nuevo con el ser esencial. Visualizamos como si cada uno de nuestros pensamientos, emociones y acciones estuvieran ampliándose a través de ese núcleo fundamental que es nuestro corazón, que expande todas estas sensaciones de una manera generosa para poder tocar muchos otros corazones y equilibrar el entorno. Y visualizamos cómo ese entorno se va llenando de armonía, de paz, de serenidad, de mucho equilibrio, y a su vez disfrutamos y nos nutrimos de un entorno como este para hacer ese camino simplemente recíproco a cada instante y que para que cada uno de nosotros se convierta en portador de eso que tanto necesita la humanidad en este momento. Visualizamos a la humanidad misma envuelta en esta frecuencia muy fuerte, muy intensa, muy alta, que es la frecuencia del amor, que llega a tocar los corazones de tantas gentes que están extraviadas en su misión, de tantas gentes que ahora ostentan el poder y que necesitan volver a regularse y volver a entender con humildad que vinieron a ser aprendices y que verdaderamente co-gobiernan cuando escuchan a quienes están bajo su mando. Visualizamos también cómo esa onda expansiva del amor llega a todos aquellos que en este momento sufren y experimentan el dolor, e imaginamos cómo a través de esa onda expansiva del amor encuentran un bálsamo, una compañía, una palabra serena, un encuentro desde lo fundamental, una mirada a los ojos, una mirada de esperanza y de ilusión, o simplemente una despedida en calma y tranquila, para poder darnos cuenta de que desde el alma nunca podremos estar separados
Y visualizamos también a aquellos niños y tanta porción de humanidad que está sufriendo hambre, encuentra en esa expresión del amor, en esa expansión de nuestro corazón, ese momento también de alivio, porque a lo mejor estamos dando con esta presencia nuestra un alimento que nutre el alma, aunque el cuerpo físico no pueda nutrirse en este momento por las diferentes circunstancias. Visualizamos a aquellos que están en guerra en este momento e imploramos la cercanía de la perfecta obra para que descienda sobre estos territorios y logren encontrar esa paz que tanto necesitan en este momento, para poder volver a darse cuenta de que lo fundamental no estaba en el poseer, sino en el tenernos a nosotros mismos. Visualizamos todas las dificultades por las que cada uno de nosotros está pasando y nuestras familias, y envolvemos en esa aura realmente grande de nuestro corazón a todos esos seres que hacen parte de nuestros núcleos familiares o de amigos o de conocidos, y que necesitan que vayamos tocando más corazones para que finalmente todos estos corazones que se encuentran generen una fuerza tan vital, tan nutriente y tan especial, de tanta fuerza, de tanta envergadura, que cada uno de nosotros se impregne de ese momento de serenidad, de mucha paz, de mucha conciencia interior, de libertad, para darnos cuenta de que es el momento de proyectar este ser que cada uno de nosotros habita dentro del paraíso que también existe en nosotros y que hemos relegado en el afán de volver a tener más que volver a ser. De nuevo respiramos profunda y lentamente y disfrutamos de este momento de tranquilidad, de calma, de serenidad. Agradecemos la presencia de esa fuerza superior en nosotros. Agradecemos todos los simbolismos que nos presenta esta semana para recordar, volver al corazón en esas vivencias y darnos cuenta de que existe allí toda una cartografía, todo un mapa de navegación que nos invita a continuar por el sendero, pero ya desde la conciencia y desde el ser esencial que somos. Respiramos lenta y profundamente. Una vez más. Y poco a poco vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo, de este aquí, de este ahora, de este instante, y nos vamos incorporando en este momento a quienes somos y a todo este grupo maravilloso de gente que nos ha acompañado y que seguramente va a compartir esta meditación para que sigamos llegando a muchos más. Miren, aquí lo importante es, insisto, hacer conciencia de la herramienta que tenemos y ser multiplicadores de todo esto. Estas redes se han seguido expandiendo, estas redes nos hacen soñar con ilusión y con mucha esperanza y casi que con una fe certera que implica que no existan dudas, sino que sea casi un decreto, y de esta manera estamos encontrando que realmente podemos en verdad servir. Qué bueno, Carlos, hombre, que nos estás ayudando. Este es el enlace del video que les contaba anteriormente. Aquí lo puso Carlos. Déjame ver yo si esto se puede fijar. Se puede fijar. Aquí fija el comentario para que en estos momenticos en que nos vamos despidiendo vuelvan a ese video que, insisto, no está grabado con ninguna técnica, más que simplemente una cosa de buena voluntad y de algo que cada uno de nosotros quería compartir esa noche, que fue realmente mágica y que nos permiten a nosotros seguir poniendo esto en práctica en cada ocasión que tenemos para celebrarlo. Por eso agradezco infinitamente a Carlos. Él ha estado con nosotros en estos grupos de meditación tantísimos años. Es un ser de luz también, y agradezco y honro tu presencia esta noche aquí, Carlos, de verdad que profundamente agradecido. A todos ustedes de verdad, muchas gracias.
Los invito y les deseo una Semana Santa de mucha introspección, de mucha reflexión, de mucha meditación, de mucha oración, para que en verdad en esa semana de Pascua nos encontremos realmente habiendo dado ese paso que es tan importante y tan necesario, y por eso, insisto, gocemos, disfrutemos y pasémosla bien, ¿sí? A todos muchas gracias, espero que hayan tenido tiempo de copiar allí el link. Un abrazo gigante y nos veremos entonces ese lunes de Pascua. Chao, chao, feliz noche.